Marcelo, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido. Buenas noches. Bueno, bueno, bueno reencontrarte. lo mismo digo. ¿Cómo ves la Argentina? La Argentina, voy a decir algo pueril, veo que tenemos que trabajar mucho, que pasamos 12 años donde hubo corrupción de Estado. Me parece que esa es la definición. Se agravó el problema de la corrupción. O sea, la carátula de los fiscales como Polichita, sosteniendo que lo que hubo fue un plan orquestado para vaciar parte del Estado a través de la obra pública en la imputación a Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, la traspolás y decís lo que ocurrió en la Argentina fue eso. Corrupción de Estado. Literalmente sería, hasta ahora conocíamos la corrupción como dentro de las funciones de determinados funcionarios había un porcentaje que en vez de derivar en beneficio para el pueblo, derivaba en beneficio personal para estos individuos corruptos. La corrupción de Estado es que la misma tarea del funcionario era robar y un porcentaje minúsculo, si es que había, derivaba a beneficio del pueblo. ¿Correcto? Sí. Ya no la corrupción como una excepción delictiva, sino como el sistema de funcionamiento. O sea, no fue una excepción que confirmaba una regla, que era la transparencia, sino... A eso es lo que llamaríamos corrupción de Estado. Correcto. Era algo... Y la justicia al servicio de proteger esas prácticas corruptas. La misma justicia que ahora parece desempolvar y desarchivar. En algunos casos, individuos sí, y en otros apartaron a aquellos que podían hacer que la justicia cumpla el rol para el que fue creada. El tiempo perdido igualmente, naturalmente nadie lo devuelve, porque tampoco la plata se devuelve. El dinero tampoco, pero en ese aspecto también siendo pueriles, tenemos que decir que somos un país rico en materias primas, rico en territorio, rico culturalmente, somos una potencia cultural. Y si bien no puedo suscribir la frase del expresidente Dualde de que estamos condenados al éxito, definitivamente no estamos condenados al fracaso. ¿Y sos más optimista? ¿Crees que hubo un cambio de época en la Argentina? Sí. Que finalmente se respira otro aire, como dijo Bonadío en los últimos días, etc. Creo que en el 83 la Argentina votó por la tolerancia, la paz y la democracia, liderados por, para mí, el que fue el líder menos malo que tuvo la Argentina, y con un poco más de optimismo el mejor, que fue Raúl Alfonsín. Creo que en esta ocasión hemos votado en contra de la corrupción, hemos votado en contra del autoritarismo y dispuestos a afrontar la crisis económica que dejó el kirchnerismo y salir adelante con lo único que le hace falta a este país, trabajar. ¿Crees que la cultura del trabajo está mancillada, está resquebrajada? Fíjate que hay sectores que no la incorporaron. Hay una dicotomía, no solo estúpida, sino malvada, de que o vas al asistencialismo o sos un canalla que quiere dejar a los chicos con hambre. Y en esas dos posiciones no se contempla la posibilidad que en vez del asistencialismo, y tenemos que ser pueriles, pero la asignación universal por hijo es una emergencia brutal. Es decir, quitarle al padre de ese niño la responsabilidad de sustentarlo, de educarlo, de controlar que ese chico termine el primario y el secundario. El Estado le tiene que conculcar al padre esa responsabilidad porque no la puede cumplir. Estamos frente a una emergencia que no puede durar más que un periodo corto de tiempo si es que queremos un país que avance. Si tenemos que afrontar esa emergencia después de una guerra, después de una catástrofe natural... como después del 2001. Si exacto, pero unos pocos meses, un año, si querés. Pero el 2001 no fue ni una guerra ni una catástrofe natural. Fue un desastre económico circunscripto en el tiempo que nos infligimos a nosotros mismos y del cual salimos también nosotros mismos. Pero defender la asignación universal por hijo como la panacea a través de la cual el país va a progresar es justamente la contracara de la corrupción, porque la gente no tiene que trabajar, el pueblo tiene derechos adquiridos a recibir dinero de manera mágica y a la vez los políticos que le otorgan ese don que no se consigue por medio del trabajo, sino de la mera existencia, también tienen derecho a hacer lo que sea, porque el modo en que progresamos, prosperamos, no está relacionado
con el trabajo, sino con eventos míticos que vienen de los padres fundadores, que son Cristina y Néstor. ¿Se entiende algo Sí, de lo que estoy absolutamente. diciendo? Sí. Ahí se rompe completamente la lógica del trabajo. Vos tenés derecho a recibir dinero por el solo hecho de existir. Ese dinero va a venir de algún lado. No te preguntes de dónde. Los padres benefactores se van a encargar de dártelo. Y Ahora, Macri no parece haber tampoco modificado demasiado eso. yo no veo que haya una gran modificación en cuanto a planes, pero sospecho que no sospecho, estoy convencido de que la única posibilidad de que el país salga de la crisis es que los planes se conviertan en trabajo, no en desocupación. No, en trabajo indigencia, genuino, en trabajo que dignifique, el único que permita trabajo, superarse en la el vida. único trabajo posible es la producción, es algo que le sirva a otro, es el intercambio de mercancías, la tan maldecida propiedad privada, que todos la maldicen en el otro, ¿no? Sí, claro. Pero no veo otra posibilidad que no sea trabajar y que, reitero, que los planes no se conviertan en indigencia, sino en trabajo genuino. El trabajo genuino tiene riesgos. Llueve, no llueve, una materia prima es más o menos querida, Sí, claro. a la industria le va bien o mal. Ese riesgo hay que afrontarlo porque el asistencialismo no es riesgo, es la seguridad de la miseria. Que la gente no trabaje. El asistencialismo es la seguridad de la miseria. A mediano plazo, no a largo plazo. Bueno, eso explica por qué Pagarle a una muchos... persona para que no trabaje es condenarla a la miseria. Sí. Y pagarle a una persona para que estudie es proponerle o permitirle que no sea miserable, pero no pagarle por existir. Y que el pago al que estudia lo haga el padre del que estudia, trabajando. Eso es lo que explicaría que pese a que en la Argentina, el otro día veía una estadística que me impactaba, digamos, en la caja PAN de Alfonsín, volviendo a Alfonsín, Por supuesto. incluía a 600.000 personas. El programa Jefes y Jefas de Hogar incluyó a 2,5 millones de argentinos. La asignación universal por hijo incluyó a 8 millones de argentinos. Y la ampliación que hizo Macri a los hijos de monotributistas y demás incluyó a 9, o sea, 1 millón más. Sin embargo, la pobreza que estaba por debajo del 10 está arriba del 30. Creció. Y en 35 años. El asistencialismo no disminuyó, O sea, la pobreza, sino que creció junto con ella. Pauperizó, mejor dicho, ayudó a estar un poco mejor dentro de la pobreza, pero no lo sacó de la pobreza. Y en el kirchnerismo teníamos la perversión agregada de que se te daba un plano, un billete a cambio de tu adscripción fanática política, como el caso de Milagro Sala y la Tupac Amaru. Era ya no solo votarla, endiosarla, participar de comunidades cerradas donde todo el resto de los argentinos son vistos como enemigos, incluso en términos étnicos. ¿Qué te pareció la movilización de las mujeres? Creo que es uno de los temas más graves que estamos enfrentando como sociedad, que hay que proteger a las mujeres desde la cuna hasta la adultez, enfrentar al machismo con toda nuestra convicción y con la fuerza de la ley, y nunca patologizar al criminal. El que le pega a una mujer no es un enfermo, es un criminal, un asesino, y tiene que ir preso inmediatamente, no a terapia de pareja. Y eso lo tenemos que tener igual de claro mujeres y hombres. Sí, porque la mujer que agrede también. No hay que tener la menor tolerancia contra el golpeador de mujeres. Cero tolerancia. Ahora, yo he visto muchos kirchneristas, ayer los escuché por la radio, por televisión, asociando el machismo a la derecha, que no sé bien qué quiere decir. No, pero eso es una estupidez, digamos, bueno, pero lo han dicho, es decir, banalizan el problema. No les importa tanto. A ver, eso es una estupidez, lo diga el kirchnerismo, lo diga Macri, lo diga Massa, lo diga quien lo diga, no importa. Digamos. Y otro elemento... Ideologizar una proclama... Y otro elemento que hay que agregar es que nosotros vivimos en un hemisferio democrático en el cual está incluido Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Europa Occidental, bueno, ahora Oriental también, afortunadamente, Estados Unidos, Italia, Israel, donde las relaciones entre hombre y mujer, el Estado tiende a igualarlas y donde los derechos a la vida y a la libertad de las mujeres están protegidos constitucionalmente o parlamentariamente. En el mundo árabe existe el consenso de que la mujer debe ser asesinada por delitos contra el honor.
el Estado no las protege, muy por el contrario, protege a los asesinos de mujeres. Y ahí también tenemos femicidio de Estado. Y la izquierda, que en Occidente reclama la igualdad entre el hombre y la mujer, defiende a regímenes como el de Irán, que sustenta el asesinato de mujeres por vestirse distinto o por hacer el amor por fuera, no estando casadas. Por ser infieles. No, por no estar casadas. Está prohibido tener sexo fuera del matrimonio. Pueden ser asesinadas por eso. Lo mismo las personas que practican entre adultos el amor entre personas del mismo sexo. En el 79, cuando Oriana Fallaci entrevista a la Ayatollah Khomeini y le pregunta por qué están asesinando jóvenes por las calles, y la Ayatollah le explica porque son sodomitas, adultos hablando. Es una definición extraordinaria, es un recorrido histórico el que haces, Marcelo, extraordinario. Porque eso no pasó hace tanto tiempo, pero 79, tampoco es distinto hoy. Y sigue exactamente igual en la República Islámica de Irán. En Egipto, cuando uno lee lo que fueron las manifestaciones en la Plaza Tahrir, en lo que se llamó la Primavera Árabe, las mujeres eran violadas, abusadas, manoseadas, sin que existiera ningún tipo de discusión, debate o defensa de las mujeres al respecto. Bueno, en Siria, ni hablar, están a punto ya de llegar al 1.000.000 de personas asesinadas entre islámicos dictatoriales y fundamentalistas islámicos, en donde también las mujeres son golpeadas y asesinadas. En ese contexto infernal sufren el doble, y eso lo vemos incluso en los refugiados sirios que huyen de ese infierno. Pero en el largo peregrinaje, el New York Times, que es un diario bastante progresista, muy cercano a las posiciones pro-árabes, si llamarlo de algún modo, pero describía cómo los propios refugiados le seguían pegando a las mujeres. O en Uruguay, donde hubo un porcentaje ínfimo de refugiados sirios, pero el problema que tuvieron, salió en El Observador, salió en El País de Uruguay, es que les pegaban a las mujeres. Exactamente. Pero tuvieron problemas. Cuando vos te enterás de esto, tan poco caso, y te enterás, es que es un problema grave. Claro, porque es una idiosincrasia que no está adaptada a una realidad muy distinta y diferente. Y no solo eso, si acabás de llegar como refugiado, tenés un mínimo de cuidado. No sé, un par de años no le pegás a tu mujer. Si es, no, porque ya está incorporado, es parte de su dinámica. No lo pueden evitar. No lo pueden evitar. Y ahí la izquierda, que supuestamente defiende la igualdad entre hombre y mujer, en ese caso es absolutamente complaciente y no tiene ningún problema con los femicidios fuera de Occidente, que decuplican lo que ya es grave, por ejemplo, en Argentina. Qué placer que es escucharte, Marcelo. ¿Estás pensando en un libro? Ahora, desde el 2014 publiqué mi última novela, La nieve del tiempo. Que me pareció extraordinaria, mucho recomiendo. Muchas gracias. La reeditó La Nación en su colección Policiales de Conexión, pero mi último libro fue con Marcos Novaro, Grandes y Pequeñas Mentiras que nos contaron, que hablo de este tema. Pasado. Y hablando de mentiras, yo en parte quería también venir para comentar esto que está relacionado con los femicidios. Recientemente la UNESCO, que se supone que es la agencia cultural de la ONU, sacó un comunicado negando el vínculo entre los judíos y Jerusalén, que es como negar que hayan existido los aztecas en México, o los diaguitas, o los incas en Perú, o los diaguitas en Latinoamérica, o negar que los chinos son de China. Lo hicieron con una declaración escrita por la delegación palestina, pero suscripta por Egipto, Líbano, Sudán, Qatar. Egipto, Sudán, Qatar son algunos de los países menos alfabetizados del planeta. En Egipto conocemos las masacres brutales que hubo antes y después de la Primavera Árabe y cómo pasaron de un gobierno fundamentalista islámico como el de Morsi a una dictadura militar como la que siempre tuvieron, como la de Al-Sisi en la actualidad. Sudán masacró a su población al punto de llegar al genocidio. Está acusado el líder de Sudán de cometer genocidio. Ahora, yo digo, estos países no tienen problemas más importantes que firmar una documentación como esa. Exactamente, que pervierte la historia. Y te digo algo grave para dejarte tranquilo en cuanto al tiempo, pero el que niegue la conexión entre los judíos y Jerusalén no va a afectar mucho a los judíos, porque Israel es uno de los países más cultos del planeta, tienen acceso a todo tipo de literatura, de trabajos académicos. Como Argentina, Estados Unidos o Francia, todo lo que nos interesa la historia, tenemos acceso a infinita variedad de materiales. Pero en el mundo árabe, en los últimos 1000 años, se tradujeron al árabe la misma cantidad de libros
que se tradujeron al español en España en un año. En 1000 años, tradujeron al árabe la misma cantidad de libros que se tradujeron al español en España en un año. Es decir, no tienen acceso a la información. Van a creer lo que les digan los monarcas sanguinarios, los dictadores o los jeques y fundamentalistas islámicos que los gobiernan. Eso los va a ir haciendo ir cada vez más para atrás, cada vez más miseria, cada vez más violencia, cada vez más infiernos como el de Siria, donde un islámico mata a otro islámico. Esa es la verdadera islamofobia. Los que defendemos la democracia queremos la hermandad con el mundo islámico. Para eso se tienen que desembarazar de sus dictadores y criminales y tenderle la mano a Israel, que es la única democracia de la región, para finalmente hacer la paz. ¿Sabes de verdad? No sé. Gracias. 1.000.000 de gracias a vos. Y gracias por venir. La primera vez que te vi fue a poquitos días de aquello tan triste. Gracias, Paulina. Muchas gracias. Su hermano lo mataron en la vía pública. Lo mataron en Jerusalén. Y probablemente por buena parte de las cosas que estábamos hablando. Definitivamente. De allí tamaña pasión. No, la pasión es de antes. No, pero digo, de allí tamaña pasión en además hacer punto y eje ahí. La pasión es por la libertad. Siempre hablé de estos temas. Esa circunstancia no tiene palabras que la describan, pero tampoco me voy a callar después de lo que ocurrió. Gracias. Gracias a vos.